Yo soy la madre de mi hijo Samuel Humberto Mejía, en ver cómo el Señor me dio un hijo muy excelente, muy obediente. Y te deseo que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que bendiga a tu familia, bendiga a tu congregación a donde tú estás predicando la palabra del Señor. El Señor te dé fortaleza, el Señor te llene de gozo, Él te llene de alegría y de mucha felicidad en este día, hijo mío. Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que van a ver este video. Me es un gozo poder saludarles. Y me han pedido que hable de mi vida, y esta es mi vida. Mi vida es bonita, mi vida es hermosa, porque Dios es el Señor que está con nosotros, y quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que me concede poder dirigirme a cada uno de ustedes, y espero que el Señor le bendiga y le hable a cada uno de ustedes también. Quiero decirles que mi vida fue una vida muy bendecida, nacer en un hogar donde Cristo es el centro, es la razón de la vida, del hogar, del matrimonio, y tuve la bendición de tener unos padres que conocieron del Señor, y nací un 14 de agosto del año y ahí lo dejamos en el nombre del Señor. Así que usted por ahí, ¿verdad?, irá a saber. Quiero decirles también que ha sido una infancia muy buena en el Señor, porque no he podido conocer más que del Señor desde mi infancia. He caminado en el Señor, ha sido el Señor mi guía, mi centro, porque a la edad de mis primeros 7 años de vida, pues mi papá fue llamado a la presencia del Señor a causa de una enfermedad letal que solo duró 6 meses en tratamientos médicos, y los médicos pues ya no pudieron hacer más. Así que de ahí para adelante crecí en el temor del Señor siempre, y yo creo que ahí hay una buena enseñanza que nosotros debemos de aprender, y solo me recuerda la vida de Moisés, que dice que estuvo a sus primeros años con su mamá, y su mamá le habló del Señor, del Dios de Israel, y quedó en su corazón, y por más que Moisés se quiso apartar del Señor, siempre el Señor lo guió, lo ayudó, y es más, dice que llegó un tiempo donde tuvo por menos las riquezas y las glorias de los egipcios que por andar con el pueblo de Dios. Así que yo creo que es un buen momento para que cada madre, cada padre de familia pensemos en que los primeros años son claves para nuestros hijos que conozcan del Señor. Así que aunque mi papá falleció, yo seguí asistiendo al templo, a la casa de Dios, asistía a los servicios los domingos. Nos movimos del lugar donde yo nací en una isla llamada Las Trozas, allá en el departamento de La Paz, en El Salvador, y a consecuencia de la muerte de mi papá, pues tuvimos que venirnos al municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, donde era casi toda nuestra familia. Ahí busqué una iglesia, y gracias al Señor siempre estuve asistiendo los días domingos por la tarde. Me iba con mis primos que vivían en otro lugar en el cantón, y ya para la noche pues regresaba a mi casa todos los domingos, pero era algo que Dios tenía conmigo. A la edad de los 12 años decidí hacer un pacto con el Señor y determinar mi vida para servir al Señor. Lo recibí como Señor y Salvador de mi vida. A los 14 años me bauticé en agua, y esto es bonito porque a los 14 años comenzaba la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en el cantón San Bartolo, en el municipio de Ilopango, en San Salvador, y ahí solo habíamos 3 jóvenes que nos acabamos de bautizar, mi primo, la hija del pastor y su servidor, y entonces habían unos cuantos jóvenes más, pero todavía no se había bautizado en agua. Ahí fue el momento cuando el Señor pues me dio la oportunidad. El pastor hizo 3 papelitos para poder saber quién iba a ser el presidente, el secretario, el tesorero de jóvenes, y me tocó a mí escoger el papelito de presidente. Así que a mis 14 años el Señor me permitió ser presidente de la sociedad de jóvenes que iniciaba en esa iglesia para esos años. Y de ahí me desarrollé con 5 años en la presidencia de los jóvenes. Me reeligieron 5 años hasta que salí de la iglesia
a pastorear. Cuando el Señor me llama a mis 19 años, pues me instalaron en la iglesia de San Rafael Oriente. No había templo, era un árbol de níspero, para los que conocen el árbol de níspero, y 3 piedras, era todo lo que había, y una familia, ¿verdad? La familia del hermano Enoch, que eran los que estaban en la iglesia, y con ellos empezamos a predicar la palabra del Señor. Esos años fueron años muy bonitos, porque mi vida la dediqué a predicar la palabra del Señor con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, y sobre todo tomamos una disciplina de oración y ayuno. Los días domingos era algo que teníamos que hacerlo, y era ayunar y orar, salir temprano de la mañana para la escuela bíblica. Terminaba la escuela bíblica, nos íbamos a los campos de predicación en las colonias, en los pasajes, y organizábamos escuelas bíblicas de extensión. Gracias al Señor ahí crecí, y dentro de esos 5 años el Señor me permitió organizar un equipo evangelístico con 4 jóvenes más dentro de la iglesia, y lo cual estuvimos predicando. Gracias al Señor, el Señor nos respaldó también. Hacíamos campañas, pedíamos permiso a las alcaldías, cerrábamos las calles. Llegó un tiempo de Dios bien hermoso, donde Dios sanaba, donde Dios bautizaba, donde el Señor salvaba, y nosotros pues crecimos. Yo crecí ahí en ese ambiente de predicación y de servicio al Señor. A mis 19 años fue entonces cuando yo decidí aceptar el llamado del Señor, cuando Dios me estaba llamando. Mi experiencia de mi llamado fue bien bonito, porque nosotros acostumbrábamos a hacer 2 días de vigilia por semana con el equipo evangelístico, y en una de esas estábamos orando en una congregación en Jardines de San Bartolo. Eso eran como las 2 de la mañana, cuando yo oí que alguien mencionó mi nombre, o dieron mi nombre una vez, 2 veces, y fui donde los hermanos, los muchachos que estábamos orando. Cada uno estaba en diferente lugar orando, y les pregunté que si alguien me había llamado, y ninguno de ellos me dice, no, nadie lo hemos llamado. Lo raro fue que el siguiente día en la mañana yo tenía que entrar a las 6 de la mañana a trabajar, y por la tarde yo tenía que estudiar, y en la mañana pues hablé con mi mamá y le dije que Dios me había hecho sentir que renunciara a mi trabajo secular y a mis estudios, y decidirme a obedecer el llamado del Señor. Y yo puse mi carta de renuncia para los siguientes 30 días, entregar mi trabajo que tenía también secularmente. Gracias al Señor, había trabajado desde los 14 años, y yo estaba trabajando ya con 5 años también en esta compañía muy famosa en El Salvador, llamada la Tropical. Ahí trabajé en diferentes departamentos, gracias al Señor, y pude establecer mi casa, tener mi casa a mi temprana edad, gracias al Señor. Y ya cuando salí para el ministerio, fue ya dejar todo lo que tenía hecho. Era mi casa, a mi mamá, que era lo que tenía. No tenía ni novia, fíjese, ni novia tenía todavía, pero ya habíamos flechado, ya habíamos visto una joven que yo conocí ahí por la colonia San José Obrero, en el pasaje San Francisco, en la casa número 20 de San Bartolo y Lopango, ¿verdad? Llegaba a visitar a los jóvenes, y ahí pues conocí a mi esposa, la hermana Doris, ¿verdad? Me recuerdo que la primera vez que la vi lavando, y dije, esa es una buena muchacha, lavando en una piedra, porque allá no se conocían en ese tiempo las lavadoras ni las secadoras, era pura mano, y dije, esta es una buena obrera del Señor, ¿verdad? Así que gracias al Señor salí a pastorear, pero todavía yo no le dije a ella que yo quería ser su novio, o que si ella quería, no, sencillamente salí al llamado y me fui a pastorear. Ya cuando tenía 1 año pastoreando, pues ahí usé la tecnología de aquellos tiempos, escribí una carta a mano y le mandé a decir que si quería ser mi novia, ¿verdad? Y pues gracias al Señor, pues ella llegó. La señal era que ella tenía que ir allá donde yo estaba.
Pues gracias al Señor, pues ella fuimos a unos bautizos, me recuerdo, y pues llegó, conoció, y de ahí para acá fuimos novios, gracias al Señor. Y esa vez yo me recuerdo que solamente la veía en ese tiempo a ella una sola vez al mes. No había forma de verla seguido porque eran 3 horas de distancia, estaba la guerra a todo lo que da en nuestro país, y pues no podía. Así que solo la veía cuando venía a las reuniones de pastores una vez al mes. Cuando yo conozco a mi esposa, ella estaba estudiando el bachillerato en enfermería cuando yo la conocí, y fue ahí en el proceso que ella siguió estudiando y comenzó a trabajar, y ya fue cuando yo la conocí ya dentro de la iglesia, que ya ella comenzó a llegar con su uniforme de enfermera, porque pues allá se usa mucho el uniforme blanco, enfermera, los zapatos blancos, el gorro blanco, ¿verdad? Y pues ya que cuando yo me di cuenta que ya ella, pues que yo le gustaba también, ¿verdad? Aleluya. La veía, pobrecita, que ella venía de trabajar toda la noche, oigan esto, venía de trabajar toda la noche y pasaba a la escuela bíblica primero a escuchar la palabra del Señor. Llegó el momento cuando el misionero se dio cuenta que ya pues había una oportunidad para pastorear en una iglesia en San Salvador, así que yo comencé a gestionar un cambio pastoral de San Rafael Oriente en San Miguel para San Bartolo. Ahí, gracias al Señor, pues ya ahí me establecí y ahí me casé, gracias al Señor. Así que yo puedo darle gracias a Dios que el Señor es fiel en todas las etapas de nuestra vida, si nosotros permitimos que el Señor nos guíe para poder hacerlo. Para poder hablarle a mi esposa, yo tuve que ayunar 9 días. Oigan eso, jóvenes, aprendan. Tenga misericordia el Señor de ustedes que me están oyendo y viendo. Amén. No es solamente de casarse, sino que pedir la dirección al Señor. Así que le doy gracias al Señor porque nos casamos en el año 1986 con mi esposa. Gracias al Señor ya hemos caminado bastante. Para este tiempo podemos decir que el Señor es fiel y bueno. Amén. Así que mi pastorado en San Rafael Oriente nos permitió llegar a 2 islas, la isla La Pirraya y la isla Pirrayita, y una tercera es la isla Madre Sal. Ahí se establecieron iglesias. Desde ese tiempo comenzó el Señor a inquietarme a plantar iglesias. Gracias al Señor tengo unas anécdotas muy tremendas, porque los zancudos eran cosas serias. Teníamos que hacer un hoyo y escondernos en arena y solo dejar nuestra cara para poder aguantar lo que era la picazón de los zancudos. Pero ahí están las iglesias. Hoy podemos decir que el Señor ha sido bueno y ha sido fiel. En el área de San Bartolo también, el Señor me permitió comenzar a abrir una obra en San Pedro Perulapán, también ahí en el área de Zacatecoluca, comenzamos obras, y gracias al Señor, pues el Señor siempre nos ha ayudado. Llegó el momento cuando pues la situación económica a causa de la guerra, yo tuve que volver a trabajar, ya que nació mi hija, Maelí. Nuestro hogar pues se vio en la necesidad económica. Oré al Señor. Yo nunca había pensado, oía a mis amigos que se venían para los Estados Unidos, y yo nunca había pensado en viajar. Siempre dije, pues el Señor es fiel y bueno, y Él nos va a ayudar aquí. Pero llegó el momento cuando decidí orar al Señor. Me recuerdo un 1 de enero del año 1989, levanté mis manos hacia el cielo un 1 de enero y le dije: Señor, si es tu voluntad, permíteme que yo vaya a los Estados Unidos 3 años. 3 años para ir, trabajar, enviar algún dinero y poder establecer mi hogar. Hablé con el misionero me dijo: sí, no hay problema, usted puede salir con una licencia. Y en ese momento, en ese tiempo, era el tesorero nacional del concilio de la iglesia de Pentecostal, ¿verdad? Y no había forma de uno poder decir salgo de una sola vez, sino que había que esperar las autorizaciones. Gracias al Señor, pues lo pude lograr. Llegamos a los Estados Unidos con todas las dificultades, como todos en el camino, pero llegamos. Gracias al Señor, al llegar aquí a los Estados Unidos, yo comencé a buscar trabajo en Los Ángeles,
No encontré trabajo por 3 meses, hasta que me llegó una carta del misionero donde me daba la dirección del concilio. Uno de nuestros pastores, el reverendo Nazario, me dio el teléfono, el misionero, lo busqué y me llevaron a una reunión pastoral. Eso pasó porque yo ya había orado al Señor. Habían pasado 3 meses y yo no había podido encontrar trabajo aquí en los Estados Unidos. Entonces le dije, Señor, ayúdame. Si es tu voluntad que yo esté aquí en los Estados Unidos, permíteme encontrar un trabajo y estoy dispuesto a servirte. Si tú me necesitas en la obra, yo puedo trabajar. Tú sabes que yo puedo servir, puedo predicar. Una sola vez había predicado en esos 3 meses en una iglesia, la cual me habían levantado una ofrenda bien simbólica, $19, y se los había mandado a mi esposa, y yo había dejado una deuda para venirme, y mi esposa pues la estaba pagando ahí en El Salvador. Entonces, al ver eso, pues yo tuve que irme de rodillas en oración, que es lo que uno sabe hacer cuando uno tiene un llamado de Dios, y fue cuando encontré a los hermanos ya de la región del Pacífico. Cuando llegué a la reunión, fui presentado como un candidato para la iglesia de Santa Ana, que en ese momento no había pastor. Se había ido un grupo de la iglesia y solo había un grupo muy pequeño, 3, 4 familias y algunos jóvenes que eran los que estaban perseverando en la iglesia aquí en la iglesia local de Santa Ana. Así que ahí fue mi llegada. Gracias al Señor pude, con la ayuda del Señor, comenzar a predicar y comenzar a desarrollarnos. Los primeros meses todo fue la calle, ir a predicar después de la escuela bíblica, irnos a predicar a la esquina y comenzar a predicar el evangelio. Y gracias al Señor, el Señor salvó muchos jóvenes en ese tiempo para gloria del Señor. Así que yo le doy gracias al Señor porque desde ahí, desde el año 1989, el Señor fue fiel. En los primeros 3 meses pasó algo, ¿verdad? Ahí que cuando la iglesia ya después de los 3 meses trabajando había crecido, había nuevos hermanos en la iglesia, me quisieron, ¿verdad?, recomendar para pastorear en otra de las iglesias aquí en la región del Pacífico, y pues la iglesia no me quisieron, sencillamente porque era joven, 24 años, y dijeron que qué les iba a enseñar a ellos, y la mayoría de ellos eran de 50 y 60 años, entonces no me vieron con buenos ojos. Pero yo no les guardo rencor, ya el Señor los perdonó, creo que ya los llevó a su presencia, ¿verdad? Pero le doy gracias al Señor que me dio esa experiencia. Al volver, pues ya los hermanos líderes que estaban en ese tiempo entendieron que era Dios que me necesitaba aquí en la iglesia de Santa Ana. Y fue así como me instalaron, ¿verdad?, ya aquí como pastor oficial de la iglesia aquí en Santa Ana. Y ahí fue ya nuestro trabajo directo con la iglesia. Vino el crecimiento, y en el crecimiento vinieron los problemas, porque los vecinos comenzaron a quejarse que había mucho movimiento en el área donde estamos. Nos pidieron el local, nos movimos para un segundo local en la calle Fairview, y estando ahí, pues como nosotros no sabíamos de las leyes, yo no sabía de las leyes ni nada, sencillamente rentamos el local, lo acomodamos, y al año nos dijeron que no podíamos estar ahí porque no era un lugar adecuado para un templo. Ahí nos quedamos sin templo, sin local, y los hermanos que estábamos todos decidieron en sus casas comenzar a predicar. Y así es, yo hacía el mensaje, el bosquejo del mensaje, se lo daba a los hermanos, ellos lo predicaban en las casas, invitaban a sus amigos y ahí recolectaban sus diezmos y sus ofrendas por 3 meses. Cada semana ellos iban guardando sus ofrendas hasta que el Señor nos permitió, llegamos al templo de la iglesia del Nazareno en la calle Edinger, que les agradecemos infinitamente. Siempre, hermano, uno debe de ser agradecido y ayudar a este tipo de iglesia que también pasan dificultades en los inicios cuando comienzan las iglesias. Así que puedo ver la mano de Dios. El Señor nos permitió estar ahí unos 4 años con la iglesia. Fue la bendición del Señor, y de ahí salimos caminando desde la Edinger hasta la Santa Ana Boulevard, donde fue nuestro primer templo que el Señor nos concedió. Ahí estuvimos 17 años para gloria del Señor. Ahí el Señor nos bendijo, crecimos como 4 veces más la iglesia, pues llegamos un momento a tener 4 servicios, 2 en la mañana y 2 en la tarde, y era prohibido ir a uno de esos cultos y repetirse, porque
no había espacio para más nadie. Pero gracias al Señor, allí nos proveyó el Señor y luego nos fuimos a la escuela. Tal vez algunos de ustedes se acordarán que nos fuimos a la CAR, la escuela CAR. Volvimos a la Edinger los días domingos por 5 años, todos los domingos, conectando y desconectando equipos, cámaras y todo lo que había, lo hacían los hermanos muy temprano y ahí el Señor nos bendijo mucho más, crecimos más para la gloria del Señor y llegó el momento cuando la escuela dijo ya no le vamos a rentar más porque vamos a remodelar el edificio y pues ahí llegó el momento donde nosotros dijimos ahora sí que va a ser difícil la situación, pero gracias al Señor. Me recuerdo que rentamos al lado de ahí del templo, en la Santana Boulevard, un club que había para los jóvenes, para que los jóvenes ahí se reunieran y ahí pudieran ellos tener los cultos. Gracias al Señor, ahí pasamos como un año después que habíamos salido de la escuela, que estábamos bien cómodos. Los domingos en la mañana, teniendo templo, estábamos rentando un local, pero es la forma del crecimiento de la iglesia y del trabajo que el Señor nos ha permitido hacer. Así que yo le doy gracias al Señor porque desde ahí el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido y podemos decir que el Señor es fiel y bueno para con cada uno de nosotros. Así que les comparto esto con el propósito de que usted pueda desarrollar su fe, crecer en el Señor y poder caminar. Puedo decirle que el Señor me ha ayudado, me ha bendecido. Tengo una familia muy bendecida, una esposa que gracias al Señor en medio de todas nuestras luchas y batallas, el Señor nos ha ayudado. Tengo mis hijos, tengo mi nieta que le doy gracias al Señor por cada uno de ellos que siempre están a mi lado para seguir trabajando en la obra del Señor. Gracias al Señor, en el año 1992 me eligieron el vicepresidente de aquí de la región del Pacífico y pasé ahí todo ese tiempo hasta el año 2000 que me eligieron como presidente ya de la región para gloria del Señor. Ahí empezamos a trabajar en México, comenzamos a ir a Hermosillo, comenzamos a ir a Ensenada, comenzamos a ir a Ciudad Obregón y se establecieron todas esas congregaciones para gloria y honra del Señor. Así que han pasado los años del año 2000 hasta esta fecha, hemos trabajado unos 13 años como presidente, 2 años como director de misiones y hemos ayudado como presbítero en todas las áreas, como en los departamentos de la región. Y ahora hemos llegado, gracias al Señor, después de la Santana Boulevard, cuando dijimos que ya no había lugar para nosotros, que Santana ya no había un espacio donde podíamos comprar para levantar un templo. El Señor proveyó el templo en el que ahora estamos. Aquí en la Memory Lane, gracias al Señor, llevamos ya 11 años para gloria del Señor en este lugar y el Señor nos ha bendecido. Me recuerdo que se nos informó por el señor que hacía la limpieza en el club pegado allá a la Santana Boulevard, nos dijo que a este templo lo iban a vender, pero no lo iban a poner al mercado. Entonces venimos, investigamos, mandamos nuestra hermana agente de bienes y raíces y vino y le dijeron que cómo nos habíamos dado cuenta y ella les explicó que alguien nos había informado y nos dijeron que sí, efectivamente, el templo estaba en venta, habían 2 denominaciones más que estaban adelante de nosotros y que nos iban a poner en tercer lugar a ver qué decía la comunidad, a ver qué decía la iglesia, si nos aceptaban a nosotros o no. Y gracias al Señor llegamos en tercer lugar. La comunidad y la misma congregación local, que eran los dueños de este edificio, decidieron que nosotros nos quedáramos con este templo. Y es así como yo puedo decirles que el Señor es fiel y bueno. Y tuvimos muchas batallas en la Santana Boulevard, tuvimos que comprar los apartamentos de al lado, las casas de al lado, porque nos quejaban con la policía. Llegó un tiempo que llegamos a recibir 73 denuncias de la policía, 73 veces la policía llegó con nosotros por quejas por el sonido. Pero tuvimos que ungir esos apartamentos, ungir esas casas y decirle, Señor, danos este lugar. Y el Señor fue fiel, el Señor nos dio todo eso. Sé que yo lo que quiero animarles a decirles que el Señor es fiel, que el Señor es bueno y que tengamos fe y confianza cada día que el Señor siempre nos va a ayudar en todo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero no haberlos aburrido y cansado con mi historia,
pero hay mucho que decir, pero se lo resumo. Dios es fiel y bueno. Siga adelante, no importando las circunstancias de su vida, el Señor no falla. Él es bueno y fiel. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya. ¿Está bien? Fluyó solito. Te pregúnteme. Aprovechar. Tuvo un momento de duda. ¿Puede, cuando usted conoció a la hermana Doris estaba ejerciendo el trabajo de enfermería o todavía no? Cuando yo conozco a mi esposa, ella estaba estudiando. Lo del árbol. Que siempre usted menciona que lo fueron a dejar debajo de un árbol y dice hasta el nombre del árbol y todo. Ok. Nomás allí. Sí, cuando el Señor me llama a mis 19 años, pues ya. ¿Está bien? Fluyó solito. Te pregúnteme. Aprovechar. ¿Tuvo un momento de duda? No. ¿No dudó? No. Nunca, en los momentos más difíciles, yo puedo hablar de los momentos más difíciles. Pudo haber sido cuando mi papá murió. Pudo haber sido cuando la guerra. Pudo haber sido cuando yo venía para los Estados Unidos. Pero en ningún momento se me cruzó que podía fracasar o llegar al final. No, siempre mi confianza fue el Señor. No hay duda que el Señor es fiel, es bueno. Amén. Allá arreglan ustedes. Sí, no, fue bien todo. No, si ni agua le dan a uno, aquí le va a decir.